Hola, buenas tardes, mi nombre es Alma y les voy a explicar cómo resolver el problema 8.6 del libro Fogler de Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas. El problema dice, el estireno puede producirse a partir de etilbenceno por las siguientes reacciones. Etilbenceno tiene una reacción reversible de estireno más hidrógeno. Sin embargo, también ocurren varias reacciones secundarias irreversibles. Etilbenceno produce benceno más etileno, y el etilbenceno más hidrógeno produce tolueno más metano. Se alimenta etilbenceno a razón de 0.00344 kmol sobre segundo a un PFR de 10 metros cúbicos, y este es un reactor empacado, junto con una corriente inerte de una presión total de 2.4 atmósferas. La proporción molar de vapor etilbenceno es inicialmente, partiendo de A a C, 14.5 a 1, pero puede variarse. Dados los siguientes datos, encuentre los flujos molares de salida del estireno, benceno y tolueno junto con la selectividad para las siguientes temperaturas de entrada cuando el reactor se opera adiabáticamente. En el inciso A tenemos una temperatura inicial de 800 Kelvin, en el B temperatura de 930 Kelvin y en el C 1100 Kelvin. Para el inciso D tenemos, encuentra la temperatura ideal de entrada para la producción de estireno para una producción de vapor etilbenceno de 58 a 1. Inciso E, encuentra la proporción ideal de vapor etilbenceno para producir estireno a 900 Kelvin. Y para el inciso F, se propone agregar un intercambiador de calor a contracorriente con un coeficiente total de transferencia de 100 kJ metro cúbico sobre minuto sobre Kelvin, donde nuestra temperatura inicial es prácticamente constante a 1000 Kelvin, para una proporción entre corriente de entrada y etilbenceno de 20. Y la pregunta nos dice, ¿qué temperatura de entrada sugeriría usted? Además, el problema nos proporciona información adicional para resolver los siguientes incisos. Tenemos las capacidades caloríficas del metano, etileno, benceno, tolueno, estireno, etilbenceno, hidrógeno, vapor, todos con las unidades de Joule sobre mol Kelvin. Tenemos una densidad de 2137 kg sobre metro cúbico de partículas. Tenemos phi de 0.4. Tenemos nuestro calor de reacción, todas para el estireno, la reacción 1, 2 y 3, con los siguientes valores y con estas unidades. También nos proporciona la K para resolver uno de los incisos más adelante y los valores de las B de dicha ecuación. Dice, las leyes de velocidad cinética para la formación de estireno, benceno y tolueno respectivamente son las siguientes. Aquí tenemos cómo se van vamos a nombrar a los compuestos: estireno ST, benceno B y tolueno T, y estireno con EB. Tenemos estas leyes de velocidad: R1 para el estireno, R2 para el benceno, R3 para el tolueno. Todas las temperaturas con las que trabajaremos en el problema estarán en kelvins. Y ahora comenzamos con la solución. Para el inciso A, simplemente en las reacciones cambiamos los nombres de los compuestos por estas letras para hacernos más fácil las variables para nuestras siguientes ecuaciones. Tenemos que A va a ser nuestro etilbenceno, B el estireno, C hidrógeno, el D va a ser benceno, E etileno, F tolueno y G metano.
Para determinar los flujos de los compuestos B, D y F, como nos piden en el inciso A, tenemos que comenzar con el balance molar para el PFR, partiendo de la ecuación. Esta de dx sobre dB es igual a menos RA sobre FA sub 0, que esta ecuación esta ecuación la tomamos del algoritmo para PFR y el reactor empacado adiabáticos, que en sí son los hechos que tenemos para nuestro problema. Aquí tenemos las ecuaciones diferenciales que quedan en forma de las leyes de velocidad, que nada más es flujo de A sobre B es igual a RA, B, C, D, E, F y G, que son todos nuestros compuestos en nuestras reacciones. Aplicando... me equivoqué. Todo esto es balance molar. Ya me estoy adelantando. Balance molar. Y ahora sí tenemos leyes de velocidad cinética. Esto es balance molar. Balance molar de X sobre dB es igual a menos RA sobre FA sub 0. Nada más sustituimos con nuestros índices de nuestras reacciones, los compuestos de nuestras reacciones. Ya aplicando leyes de velocidad cinética, que nada más en sí viene siendo una relación de flujo, tenemos que de compuesto A la tenemos en reacción 1, 2 y 3, del B en la 1, de la C en la 1 y en la 3, D en la 2, F en la 3 y G en la 3. Estas vienen siendo nuestras leyes de velocidad cinética que nos proporcionaron al inicio del problema para su resolución, que viene siendo R1 para ST para el estireno, B para el benceno y T tolueno. Aquí están. Lo único que hicimos a partir de lo que estábamos fue cambiar nuestras variables. Estoquiométricamente solamente tenemos que la presión del compuesto A es igual al flujo de A sobre el flujo total por la presión del sistema, que en sí son 2.4, si no mal recuerdo. 2.4 atmósferas para todo, y es constante. Igual para B y C. Nuestro flujo total va a ser el flujo de A más el flujo de B, más el de C, más el de D, E, F, G y E. Nuestro balance de energía. Ahora, para hacer nuestro balance de energía, partimos igual de la ecuación esta de T sobre dB es igual a nuestro coeficiente por el diferencial de temperaturas más la ley de velocidad por nuestra calor de reacción sobre los flujos y las capacidades caloríficas. Aquí nada más lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. Vamos a cancelar el UAs y los T's porque ahorita no tenemos esos valores. Nada más dejamos los delta H de reacción y los F's. Y lo vamos a multiplicar por nuestras capacidades caloríficas, que también se mencionaron al principio del problema, que son estas: metano, etileno, benceno, como ya se mencionó. Y de igual manera, esta Kp1 es una ecuación que se nos dio al principio del problema como información extra para la resolución. Y no hemos hecho nada más con ella aún. Para tener la solución en Polymath no es nada más que introducir nuestras ecuaciones diferenciales que determinamos en nuestro balance molar del 1 al 7. Y seguimos con todo esto: 8,
ecuaciones explícitas. Todo esto tal cual va a Polymath y nos arroja una tabla con nuestros valores que necesitamos, siendo el flujo para el estireno 0.00008974, para el benceno esto, para el tolueno esto, y la selectividad para 800 Kelvin, como es en el primer inciso, que nos piden el primer inciso, es esto, 19.2. Para el inciso B y para el inciso C se va a hacer exactamente lo mismo en Polymath, nada más que cuando se meta la temperatura, pues no le pondremos 800, sino el valor correspondiente de cada inciso. Para el B son 930 y para el C son 1100 kelvins. Y se obtienen de la misma manera. Para nuestro inciso D tenemos flujo molar de estireno versus temperatura. Es la gráfica que tenemos que hacer, puesto que el inciso D nos pide encontrar la temperatura ideal de entrada para la producción de estireno por una proporción de vapor etilbenceno de 58:1. Entonces lo que hacemos es que en Polymath también graficamos estireno versus temperatura, y el valor de la temperatura ideal que nos da es de 995 kelvins. Para el inciso E, que nos pide encontrar la proporción ideal de vapor etilbenceno para producir estireno a 900 kelvin, se va a graficar FB del estireno versus SR. Trazando la producción de estireno como una función del vapor, nos da el siguiente gráfico, y la proporción que se desea, la proporción ideal que obtenemos es de 25:1. Para nuestro inciso F, que nos pide, que dice que tenemos que agregar un intercambiador de calor a contracorriente con un coeficiente de transferencia de 100 kJ, y nuestra temperatura inicial es prácticamente constante a 1000 kelvins. Para una proporción entre corriente de entrada y de etilbenceno de 20, ¿qué temperatura de entrada sugeriría usted? Entonces tomamos la misma ecuación de nuestro balance de energía. Acá. Pero ahora sí vamos a usar los valores de UA y nuestras T. Con una temperatura inicial de 1000 kelvins y de UA, que viene siendo el coeficiente total de transferencia de calor, son 100 kJ, tenemos los siguientes gráficos. La temperatura de entrada recomendada sería de 400 kelvin. Y esto proporciona la mayor tasa de flujo de salida del estireno. Por mi parte sería todo, y pues agradezco su atención.